¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Gracias por estar acompañándonos en este día y en este servicio en el cual estamos continuando con este mensaje que lleva como título Siguiendo a Dios con valentía. Y estamos basándonos en Jueces, el capítulo 6, el capítulo 7. La semana pasada específicamente vimos Jueces capítulo 6, versículos 1 al 12. Hoy la lectura fue en Jueces capítulo 7, versículos 1 al 8. La semana pasada estuvimos hablando que hay 4 palabras para que nosotros aprendamos a caminar con Dios, a seguir a Dios con valentía. Y esas 2 palabras fueron ir y creer. Cuando hablamos de la palabra ir, decíamos, piensa en cualquier palabra similar a ir, como son ve, avanza, adelante, muévete, despabilate, despiértate, sigue adelante, no te des por vencido. Y bueno, pues la palabra creer es una palabra que todos comprendemos y entendemos bastante bien, así es que no vamos a detenernos mucho ahí. Solamente un pequeño repaso de la semana pasada. Una de las cosas que aprendimos es que los israelitas estaban viendo invadidos constantemente por los madianitas, quienes venían, acampaban en sus tierras y arruinaban las cosechas por todo su territorio hasta la región de Gaza. Vimos que ellos mataban a su ganado, a los ganados del pueblo de Israel, y que los israelitas, en lugar de hacer frente a este problema que tenían, y su problema se llamaban madianitas y también había los amalecitas, en lugar de hacer frente a su problema, ellos iban y se escondían, y esto duró por 7 años hasta que decidieron arrepentirse, humillarse delante de Dios y buscar su ayuda. Dios les da a conocer, a entender y les recuerda que lo que están viviendo es simple y sencillamente una acción disciplinaria por Dios por su rebeldía. Lo más seguro, yo creo, es que si ellos hubieran confrontado su problema en lugar de esconderse de sus problemas, desde antes ellos no hubieran tenido que haber sufrido tanto tiempo. Una de las cosas que estábamos haciendo punto es de que tal vez su sufrimiento fue simple y sencillamente como resultado de sus acciones y de su falta de acción en contra del problema, su falta de ir y confrontar el problema. Y una de las lecciones que aprendemos ahí, aparte de ir y de creer, es que si nos escondemos de nuestros problemas pensando que los problemas simplemente se van a desvanecer, la realidad de las cosas es de que eso no va a pasar. Los problemas se quedarán ahí y, al contrario, en lugar de desaparecer, se irán empeorando, se irán haciendo más graves, problemas más graves. Después de esto vimos que cuando el Señor envía al ángel de Jehová y se le aparece a Gedeón, él le da un título, el ángel de Jehová le da un título y le dice, guerrero valiente. Le dice, guerrero valiente. El Señor está contigo, guerrero valiente. Es el versículo 2 del capítulo 6. A esto Gedeón responde, bueno, pero si tú lo que me dices es cierto, yo no lo creo porque prácticamente el Señor nos ha abandonado. Él nos abandonó desde el momento en que salimos de Egipto. Y hablábamos la semana pasada, pues que eso fue una gran mentira, que Dios estuvo con ellos todo el tiempo, pero que también muchas veces es la manera en que nosotros nos sentimos abandonados. Sí, Dios está con nosotros todo el tiempo. El Señor permite que vengan pruebas a nuestra vida. Estas pruebas nos engolfen, nos absorben, nos rodean y nos sentimos que nos estamos ahogados. Y por alguna razón, en ese momento, la tendencia que tenemos es a olvidarnos todas las bendiciones del Señor, a olvidar de todas las bendiciones del Señor, pero también a olvidarnos de todas sus promesas que dicen que Él va a estar con nosotros a lo largo de este periodo difícil, y inmediatamente reemplazamos nuestra fe por un sentimiento de abandono. Así es como nos sentimos y así es como yo creo que muchos de ustedes se están sintiendo en este momento ante la realidad que estamos viviendo. Se están sintiendo abandonados.
pero ese sentimiento es una mentira, es algo que no viene de Dios, es algo que viene tal vez de nuestra carne o aún del enemigo, que debemos de rechazar y reconocer que Dios no nos ha abandonado, que Dios no nos abandona y que Dios no nos abandonará. Solamente tenemos que aferrarnos a su mano y a seguirle con valentía. Otra de las cosas importantes que aprendimos la semana pasada, que me parece es importantísimo que nosotros tomemos un momento ahorita para recordar, es que las palabras del ángel de Jehová sobre Gedeón fueron unas palabras proféticas, porque él le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. El momento en que estas palabras se le dicen a Gedeón, Gedeón no era ni valiente y ni guerrero, porque él era parte del grupo que se iban y se escondían en sus madrigueras en las montañas. Sin embargo, y yo creo que en ese momento Gedeón ni se imaginaba lo que el Señor tenía planeado para él, pero Dios no lo veía a Gedeón, no lo estaba viendo a Gedeón conforme a lo que Gedeón creía de sí mismo, pero Dios lo estaba viendo conforme a lo que él iba a hacer por medio de Gedeón, a lo que Dios iba a hacer por medio de Gedeón. Fueron palabras proféticas. Dios tenía más fe en Gedeón de la fe que Gedeón tenía en sí mismo o en Dios. Y yo estoy convencido que Dios te ve a ti, hermano, como un guerrero valiente. Dios no te está viendo a ti conforme al concepto que tú tienes de ti mismo, porque muchas veces el concepto que tenemos de nosotros mismos es un concepto derrotista, es un concepto de víctima, es un concepto de rechazo. Pero Dios te está viendo no así, sino que Dios te está viendo con todo el potencial que tú tienes si tan solo te atreves a confiar en Él. Así es que hoy yo te digo, guerrero valiente, Dios está, guerrero o guerrera valiente, Dios está contigo. Te atreverás a confiarle, te atreverás a seguirle, te atreverás a poner tu fe y tu confianza en Él y a creerle en sus promesas. Pues ahí lo tienen, hermano. Esas son las dos palabras que aprendimos la semana pasada, ir y creer. Y bueno, en esta semana nos vamos inmediatamente a la tercera palabra, y la tercera palabra no se llama, pero es confía. La tercera palabra es confía. Y aquí estamos basándonos en Jueces 7, 1 al 8. Ya lo leímos, pero lo voy a leer una vez más. Dice, Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon. Esto es, una vez más lo repito, Jueces 7, 1 al 8. Solamente quería interrumpir ahí para recordarles la cita bíblica. Entonces dice, el campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, cualquiera que tenga miedo, que se vuelva y se retire del monte de Gaal. Así es que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y ahí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón entonces hizo que los hombres bajaran al agua. Ahí el Señor le dijo a los que laman el agua con lengua, como los perros, sepáralos. Y de los que se arrodillen a beber. Y dice la palabra, sigue siendo la palabra de Dios. 300 hombres lamieron el agua, llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón obedientemente, y fíjese, hermano, fíjese, vamos a detenernos aquí un poquito. La confianza se traduce en la obediencia. ¿Sí me entiende? Usted no va a poder, yo no voy a poder ser obediente a Dios
si me niego a confiarle. Es que si yo no le tengo confianza a Dios, ¿cómo le voy a obedecer? Pero la confianza va de la mano con la obediencia. Si usted está confiando en Dios, entonces eso se va a traducir en su obediencia a Dios. Pero muchas veces nos damos cuenta que no confiamos en Dios porque no le obedecemos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. El Señor nos manda a que demos fielmente nuestro diezmo, que le confiemos a Él con la provisión que Él nos va a proveer. Entonces, que no nos preocupemos de la provisión, sino que nosotros ofrendemos fielmente y libremente, porque Él nos va a proveer. Pero la realidad de la iglesia, y no se preocupen, no estoy hablando solamente de la iglesia hispana, pero la realidad de la iglesia en el mundo es que constantemente se ve limitada la iglesia por falta de fondos, porque el pueblo de Dios no está confiando, y como no está confiando, no está obedeciendo. No le estamos confiando a Dios, entonces no estamos obedeciéndole a Dios dando nuestros diezmos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues las iglesias no pueden tener sus pastores, los pastores tienen que andar trabajando aquí, trabajando allá, porque simple y sencillamente no hay dinero, porque el pueblo no es fiel. Y eso es una pequeña muestra que le quiero dar, cómo la confianza va de mano de la obediencia. Cada momento que usted desobedece a Dios, lo que está indicando es que no le tiene confianza a sus promesas. Pero Gedeón fue obediente. Gedeón confió en Dios, y él fue obediente. Entonces dice que termina en el versículo 8, Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300. Con 300 hombres se fue a enfrentar a un ejército de miles. Como se acuerdan, leímos en el capítulo 6, este ejército de los madianitas, esta gente era tan numerosa que era imposible contarles. Entonces aquí tienes a este pequeño ejército de 300 confiando y obedientemente siguiendo a Dios, obedientemente siguiendo a Dios. Este pasaje entonces nos da las dos próximas lecciones que aprenderemos esta noche. Dios le pide algo nunca antes escuchado a Gedeón, le pide algo nunca antes escuchado por un militar estratega o con una estrategia, quien está guiando a su ejército. Primero Dios le pide a Gedeón que reduzca el número de sus fuerzas armadas de 33,000 que eran originalmente a 10,000, basado en el miedo que tuvieran. Esa fue la primera indicación. Después de esto, Dios prueba aún más la entereza de Gedeón al separar a aquellos que tomaran agua del río. Dios separó a los que de cuclillas bebieron de los que se echaron a panza en tierra al río y simplemente bebieron el agua con sus caras puestas en el agua. Los que tomaron de cuclillas, ellos fueron despedidos, y se quedó Gedeón, yo creo, pues con lo que él hubiera dicho, lo peorcito de los soldados, los que no estaban ahí precavidos, tomando ahí de cuclillas y asegurándose que no vinieran enemigos, sino que Gedeón se quedó con los que se fueron de panza sobre el agua y tomaron totalmente desprevenidos. Así es que los que tomaron de cuclillas fueron despedidos, y así Gedeón se queda con un ejército de solamente 300 soldados. Pero Dios le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, yo te salvaré y salvaré al pueblo de Israel y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se va. Qué difícil situación, qué difícil debió de haber sido para Gedeón obedecer, pero porque Gedeón confió en Dios, él pudo obedecer. Hermano, cuando Dios te ponga a prueba, simplemente confía. Cuando Dios te ponga a pruebas, simplemente confía. Te quiero preguntar, ¿de qué manera te está probando Dios en este momento? ¿De qué manera te está probando Dios en este momento? Te está probando Dios en lo financiero. Te está probando Dios en cuestiones de la familia. Te está probando Dios en tu matrimonio. Te está probando Dios en qué tanto le confías. Y si tú dices, sí, yo confío en ti, Señor, entonces
obedécele, porque esa es la prueba máxima. Esa es la evidencia máxima de tu confianza en Dios, la obediencia. Y luego, bueno, ya hablamos de confianza y ahora la última palabra es toma, toma. En su infinita gracia, Dios continúa nutriendo el carácter de Gedeón con señales sobrenaturales. Al final, Dios obtiene la victoria para Gedeón de una manera nada convencional, porque esto fue lo que pasó. Llegaron al lugar donde estaban acampando los madianitas y se pusieron de acuerdo, Dios les indicó que se pusieran de acuerdo, y dice así el pasaje 22, al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Betsira, en dirección de Cerea, hasta la frontera de Abel, Mejola, cerca de Tabat. Es el versículo 22. Ustedes tienen que leer con más tiempo los 2 capítulos completos. Van a quedar fascinados de esta historia. Pero por falta de tiempo hasta ahí le vamos a dejar en la lectura. Hermano, cuando Dios te dé la victoria, cuando Dios te dé algo, cuando Dios te dé la victoria en algo, no se te olvide que lo que Dios te da, tú lo tomas. No digas nunca, ay, no, es que esto no me gusta. Lo que Dios me está dando no me gusta. No digas, ay, no, es que Canadá está muy frío. Dios te dio ya este país como tu residencia. En lugar de criticar a este país todos los días, en lugar de criticar a sus ciudadanos todos los días, a su cultura todos los días, etcétera, etcétera, toma Canadá como el lugar que Dios te ha dado para establecer tu hogar. Déjate de quejar y dale gracias a Dios que estás aquí. Si Dios te dio tu familia, no deberías decir, ay no, esta familia no es lo que yo envisionaba, no es lo que yo tenía, no es con lo que yo soñaba. Si Dios te dio a tu pareja, no digas, ay no, mi pareja no es el príncipe azul o la princesa azul. No, lo que Dios te ha dado, tu pareja, tu hogar, tu trabajo, tu salud, tu estatura, tu aspecto físico, etcétera, etcétera. Tal vez a simple vista, tal vez de inicio, al arrancar o cuando las cosas se pongan feas, tal vez tu reacción será abandonarlo, abandonar lo que Dios te dio. Pero no, lo que Dios te lo dio con un propósito y te lo dio a ti, a ti, a ti nada más. Acéptalo, cuídalo, perfecciónalo, multiplícalo y el Señor te bendecirá. La bendición de Dios no llegará a ti hasta que tú estés dispuesto a aceptar lo que Él te está dando, lo estés recibiendo, lo estés cuidando, lo estés perfeccionando y lo estés multiplicando. Esto de la parábola de los talentos, Y para concluir, hermanos, las batallas espirituales no se ganan en la carne. La presencia de Dios y su poder son las armas en la batalla espiritual del creyente. La historia de Gedeón es una narrativa real de la aventura que nos lleva, donde vamos desde sentirnos sin esperanza y derrotados a una victoria incomparable. Una victoria que para muchos va a ser increíble. Pero lo mismo puede ser cierto. Al contrario, también es cierto. Si no confiamos, si no creemos, si no vamos y si no tomamos, podríamos pasar de una victoria a una gran derrota y a vivir miserables por el resto de nuestra vida. Yo no quiero eso. No lo quiero para ustedes, no lo quiero para mí. Lo mejor es seguir a Dios con valentía. Seguir a Dios con valentía
Ir, cree, confía y toma. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta hermosa historia de Gedeón, por todo lo que hemos aprendido hoy. Te pedimos, Señor, que tú nos des la fe, la fuerza, la valentía para ir, para creer, para confiar y para tomar en la dirección que tú nos estés mandando, con lo que tú nos estés poniendo enfrente de nosotros, con las pruebas que estés permitiendo que lleguen a nuestra vida y con lo que tú nos estés regalando, que lo aceptemos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche.